Feliz noche, Barquisimeto, Naguará. Les vengo a hacer un video de Barquisimeto en la noche, que no se los pude hacer, valga la redundancia, en la noche. Este es un club de aquí de Barquisimeto, bastante fino y chévere. Y ahorita voy para La Lara. Barquisimeto. Ando por acá por el Country Club. Voy a grabarle Barquisimeto de noche, que no lo hice en diciembre. Lo voy a hacer ahorita, recorriéndome la avenida Lara, Naguará, el Country Club. Hermoso. Uno de los clubes de aquí de Barquisimeto. Estoy por acá, no sé qué calle es. Este hotel es nuevo. ¿Cómo se llama? Hotel Country. No lo conocía. Nuevo este hotel. Bueno, chévere. Que vengan nuevas inversiones. Bueno, con la esperanza que tenemos por ahí de que va a entrar un bojote real en Venezuela. Yo creo que hasta metro vamos a tener Barquisimeto, si Dios quiere. Eso es lo que se comenta. Ahora que ve a qué acuerdo llegan el gobierno y Estados Unidos, pero hay mucha esperanza, porque en Naguará de pana ya no aguantaban, ya no se aguanta esta situación. Miren, Portal Country, tremendo edificio. Estoy por aquí, no sé qué calle es. Cuando averigüe en Google Maps, les digo. Vamos para grabarles la avenida Lara, que lo hago todos los años y este año no lo pude hacer en diciembre. Pero se los haré hoy 13 de enero, para que vean la Lara, porque mañana es la procesión de la Divina Pastora y allá estaremos también, por el Country Club. Por ahí se oye la gente jugando tenis detrás de esta cerca con plantas. Por ahí tremenda cola allá. ¿Qué será? Gente buscando comer. ¿Cómo se llama? Mira, este edificio también está chévere. Por aquí se vive chévere. Buscando comer perro caliente, debe ser muy bueno. Esta es otra de las entradas del Country Club. Mira, aquí la gente está fajada comiendo. Mira ahí, gente con hambre. Esa. Vida rápida. Barquisimeto, con todo y crisis, bueno, no hay que pensar tanto en eso. Hay que pensar en ser feliz bajo las circunstancias que hayan, pues, mientras haya salud, es lo que yo siempre digo. De una u otra manera, no hay billete, bueno, y ingeniársela. Por acá ya empezamos en la Lara. Hay otros puestos de comida. Esto está lleno también de las cuestiones que le hace cada empresa a la Divina Pastora. No me acuerdo cómo se llama eso. Bueno. Me acuerdo cómo se llama. Naguará, este edificio, ¿será que lo terminaron por fin? No, eso está crudito. Sí, saludos. Está crudito ese edificio todavía. Años ese edificio en construcción y no se ha podido culminar. Veremos que con los dólares que vienen, todo el mundo dice lo mismo. Vamos a ver, pues. Hay esperanza por ahí. He leído, he escuchado a los economistas que van a retirar las sanciones. $500,000, escuché por ahí que iba a invertir Estados Unidos en Venezuela. Yo no sé. Por el momento son anuncios, habrá que ver si eso se convierte en realidad.
pero la esperanza la hay, porque Venezuela merece más, con tantos recursos que tenemos, con ese bojote de hierro que tenemos en el subsuelo, las tierras raras, el petróleo, diamantes, oro, la gente, y somos población relativamente poca para el tamaño de país que tenemos. Nosotros somos más grandes que Francia, Inglaterra y España juntas, imagínense. Mañana estante, mañana es la procesión, muchos están, vamos a llamarlo así, para hacerle homenaje a la Divina Pastora. Espero que salga bien la imagen, traté de configurar bien la cámara para que salga bien la imagen lo mejor posible en condiciones de poca luz, pues en la noche, que es una de las debilidades de esta cámara de acción. Pero bueno, sí se ve, se hace el esfuerzo. Estamos en la calle 2 de Nueva Segovia, la avenida Lara, una de las más bonitas de Barquisimeto. Ya como que retiraron la decoración navideña, pensé que lo iban a hacer después de la procesión. Pero igualita, está bonita la Lara, está bien iluminada. Entonces todas estas empresas que están aquí por la Lara suelen ubicar sus stands, tramitan su permiso en la alcaldía y bueno, punto. Ubican sus stands y le rinden homenaje a la Divina Pastora. Y en eso están esta noche del martes 13, el Ministerio Público. También preparó su homenaje por acá. Las empresas preparan su stand, los baños, no sé si logran verlos desde acá, los baños allá al frente. Mucha distribución de agua, de frutas. Vamos a meternos en Pollos Arturo, que lo veamos por dentro. Porque sé que le trae recuerdos a muchos, a pesar de que cambiaron de dueño, ¿no? Pero igualito. La hermosa avenida Lara, la veo muy iluminada. Un poco para ver los stands de mañana. Mira, Pollos Arturo. Como que está vacío, pero bueno. Para que se acuerden los que se la pasaban aquí. Bueno. Arturo. Sabroso, el pollo sabroso de aquí. Rico. Pollo Arturo. Seguimos caminando, ahí les traigo los recuerdos de muchos cuando venían a comer por acá. No han retirado la decoración navideña, ahorita se los muestro. Este centro comercial ya se los hemos mostrado. Miren, mucha gente caminando hacia Santa Rosa porque hoy es la vigilia. Gente que va a estar allá orando en la iglesia. Dentro de un rato en otro video se los voy a pasar. La vigilia en honor a la Divina Pastora. Y también está el maratón, creo que sale a las 6 de la mañana, no me acuerdo. El maratón en homenaje a la Divina Pastora. Son eventos muy bonitos. Este pueblo es muy devoto de la Virgen. El centro comercial El Llanero. No voy a entrar mucho porque ya se los he mostrado en el video del año pasado. Me recorrí bien la Lara, se los mostré por dentro completo. Y un video que le hice, adiós, saludos. Y un video que le hice el 3 de, ¿cuándo fue? El 5 de, ¿cómo estaba Barquisimeto? El 5 de enero, también me metí ahí en el centro comercial Llanero.
Un poquito de la decoración navideña. Sí, dentro de un rato, después que termine este video, que lo voy a terminar en el Tiuna, me voy para Santa Rosa para mostrarles el pueblo como está en la víspera. Una de las empresas de acá, Black Friday, acá de la Lara. Miren, estas luces del estacionamiento de Tulipán, de la panadería Tulipán. Miren este terreno, parte de la decoración navideña de la avenida Lara, una de las más bellas de Barquisimeto, y se va a poner más bella todavía. Bueno, miren cómo ampliaron esta panadería, la Tulipán. Mucha tradición también. Epa, habla por aquí. Gracias. Videito para YouTube. Panadería Tulipán, que se amplió bastante. Para los que no se han dado cuenta, mira, la gente se sienta aquí a comer. Sabroso, vivo. Una empresa de electrodoméstico, electrónico, vivo. Ya cerraron. Creo que no les he dicho la hora, ahorita les digo la hora, pero son las 8 de la noche. Por aquí hay música, así que dejaré de hablar durante un rato. Llegando al Padre Machado, ahora hay mucho tráfico. Avenida Lara de noche. Vamos a ver cómo cruzamos aquí porque está duro el tráfico. Bonito, tan chévere esos semáforos. Cruzamos. Pues sí, hay mucho tráfico. Siguen los stands de las distintas empresas. Por ahí Padre Machado. Hermosa Avenida Lara. Nuestra vida cotidiana. Los atletas ahí. Los atletas. Estamos jugando básquet, futbolito. Para desestresarse.
puestos de comida. Esos hoteles están llenos. Me han preguntado mucho por hoteles. Y porque ya le había hecho propaganda a varios. Propaganda a varios hoteles. Por ejemplo, el hotel, uno que está al frente del el Holiday Suite, que está al frente de Orinoco Guerra, allá en Cabudare. Ahora sí me han preguntado por esas habitaciones. Y eso es que en la propaganda yo les pongo el número de teléfono para que llamen, porque no me tienen que preguntar a mí, sino al hotel. Varios hoteles que les he hecho su publicidad. También me preguntan siempre por casa. Mira, quiero comprar una, sobre todo en TikTok. Quiero comprar una casa en Barquisimeto. Pero como ningún corredor me ha... ¡Oh! Amén. Como ningún corredor inmobiliario me ha contactado, pues bueno, no hay yo quien pichárselo. Se los he pichado a Nácari Torres. Una chica que conocí en una rumba, bailamos una y bueno, pero igualito fue el único contacto que tuvimos, una bailadita, y sin embargo siempre que me sale alguien y necesito una casa le picho la persona interesada, porque ella es corredora inmobiliaria que hace su negocio por ahí. Como están los autolavados, el autolavado allá, se ve que es Naguará, inmenso ese autolavado. Y el Churum Merú, hay gasolina porque la cola está suave relativamente, no como en otras oportunidades. Pues sí, están saliendo esos buques para allá para Estados Unidos, Naguará. Les digo lo que le leo pues en la prensa, distintos economistas, hay mucho optimismo. Que Dios disponga. Por allá queda una hamburguesa, que también un puesto de hamburguesa de los mejores de Barquisimeto, que también le hice una propaganda en Instagram que arrasó. La terraza ahora queda por allá también. El pana Juanma. Antes quedaba la terraza allá, pero ahora queda dentro ahí en la Feria de las Comidas. Barquisimeto, la bella avenida Lara. Barmatodo. Que abrieron uno diagonal al Centro Comercial Metrópoli en la Florencio Jiménez. Muy bueno. Mire el castillo. Y Multimax. En este castillo en un video que hice antes, subí y tenían una oferta de empleo, estaban buscando almacenistas, lo publiqué en TikTok y uno de esos jóvenes que postuló pues quedó. En otras palabras, lo ayudé a conseguir trabajo. Aprovecho para decirle que yo tengo una cuenta de Telegram, donde publico ofertas de empleo que siempre me llegan al privado, al direct message.
en las distintas redes que manejo, en Instagram, vayan a seguirme, tengo 211.000 seguidores en Instagram. En TikTok, que ya tengo 80.000. Ahí siempre publico, siempre en el direct message me llegan ofertas de empleo, siempre me llegan ofertas de empleo y yo las publico ahí en el canal de Telegram. Muchas ofertas de empleo ahí. El objetivo, bueno, ayudar a los muchachos, principalmente, pero de cualquier edad, desde luego. Ya somos 2.000 suscriptores ahí o 2.000 miembros en el grupo de Telegram, Barquisimetano, si me quieren buscar. A ver cómo está McDonald's. Barquisimetano, mi grupo de Telegram. Puro para trabajo. Está vacío el McDonald's. Bueno, ya son las 8 y pico. Yo me imagino que Barquisimeto está full. El McDonald's de la Lara. ¿Se puede cerrar? ¿Puede salir por aquí? Está cerrado por aquí. El McDonald's, este McDonald's tiene toda la vida. Semivacío. Pero rico comer ahí esas hamburguesas poderosas. Mostrándole la avenida Lara. Vamos al Parque Real, centro comercial. También están armando su reclamo por acá. Amanecer. Y va el otro y allá en la punta ahí abajo va el otro sobresalir hacia abajo. Este café que está por aquí que pertenece a esta cafetalera, Grupo Amanecer. El café muy sabroso. Poco tiempo en Venezuela, pero Naguará ya se ha apoderado de gran parte del mercado. Burger King. Sigue vigente. Aquí la Lara, cruzando con los Leones, está cerrado el acceso hacia los Leones. Ese tremendo estanque, no sé a quién pertenece. Tráfico, mucho tráfico. Esto está lleno por aquí. Barquisimeto. Burger King. Sí está lleno, vale. Veo más gente en Burger King que en McDonald's. Ni idea por qué. La escalerita, estos guaros venden aquí. Venden perro caliente y Naguará, ha pegado bastante. No voy a hablar porque hay música, pero les voy a mostrar las imágenes. ¡Epa! ¿Cómo está la broma aquí? ¡Oh! Ahí el pana preparando. Oh. El Parque Real. Esta panadería. Oh. Está full.
Gente hincando el diente ahí. Te come en el piso. Pegado, Dios. Adiós. Ha pegado ese concepto. Te sirven en las escaleras y comes ahí en el piso. Aquí está la Torre Bell. La Torre Bell, la que sí está apagadita, es la Torre Millennium. Pero aquí está bonita. Vamos a mostrarles algunas de las empresas mayormente de comida que se desenvuelven acá. Pizzería. Allá dice ñoños, y son hamburguesas. Hamburguesas. Le debo la caminadita para allá, pizzería. Mire, está en la entrada de la Torre Bell. Está hermosa con esta decoración navideña. Y bueno, como hay ley seca, aquí Sabor del Este está cerrado, por supuesto. Ahora se llama la Estación del Este. Le cambiaron el nombre. Allá sí está, Sabor del Este. Y esta es la Estación del Este. Ese que son dos, sí, son dos distintos. Está abierto, pero ley seca. Pele sabroso, parrilla por aquí. Bueno, esta librería tiene toda la vida. Muchos años, Full Market. Estamos ya en ¿qué se llama este? En el Riolama, en el centro comercial. Con razón huele aquí, no, ven en la parrilla como están aquí. Era hambre. Sabroso. ¿Se imaginan cómo huele esto por acá? Duro. Cachapa del Este, este es cachapa. Cachapa sabrosa, mire, mira cómo va aquel armado allá para el segundo piso. Una cachapera que hay aquí. Estamos en el centro comercial Riolama. ¿Se acuerdan del búnker? Amundo, el fallecido búnker. Y aquí iban a abrir un restaurante bar y bueno, ya están en eso, miren. Ya están casi listos, ya van a arrancar porque tienen mucho tiempo preparando esto y por el momento ya abrieron ya. ¿Ya abrieron ya? ¿No sabe? ¿No han abierto? Como atrás. No, yo lo muestro y lo pongo en TikTok. Este va a ser un restaurante. No han abierto todavía, pero están casi listos. Están casi listos. Esta sí murió. Aquí queda un Ducati, no sé si se acuerdan. Una tienda de moto, esa Ducati. Y aquí Paningel, era una discoteca, pero murió. Y la clásica, que ya tiene tiempo, ya es muy favorecida por los barquisimetanos, que es Fridas. Vamos a darle un pedacito de Fridas por aquí. Bueno. Fridas. Calidad por acá. Vaya para el segundo piso. Supuestamente hay ley seca, pero ahí están no fajados. ¿Sabe? Venezuela, el Riolama.
El que sí veo cerrado, Pollo Sabroso. Bueno, cerraron temprano. Todas estas empresas cerraron temprano, por supuesto. Culminaron su jornada. Pero ahí las pueden ver. Una agencia de viajes, una agencia de diseño, un tremendo gimnasio que hay por acá, un dental center. Miren el gimnasio, esas máquinas. Guara poderosa. No sé si las aprecian ahí. El gimnasio está bueno, poderoso. De que ahí luz se ve mejor. Mira, para ponerse jamao. Como decimos por aquí, para ponerse jamao. ¿Qué dicen los españoles? Me acuerdo. El Red Vital de por acá, que es una empresa de las farmacias más grandes de Latinoamérica, dicen aquí. Bueno, ellos venden de todo. El centro comercial Río Lama. Aguara. Miren. Revital, vamos a mostrárselo mejor. Que vean todo lo que venden ahí. De todo, miren, hasta pesas, máquinas de pesas. Bueno, a prepararse para la competencia, porque por ahí leí también que empresas como Costco, Walmart, hasta Amazon están pensando en venir a abrir tiendas aquí. Pues no está trayendo productos de Amazon con envío, porque nada, eso sí es una ruleta rusa. Uno no sabe si le va a llegar la broma o no, nada. Hay problemas en ese sentido. Yo tuve nada más un problema una vez, pero fue que me salió una cámara mala y la tuve que devolver. Menos mal que la agencia de encomienda se encargó de eso. Pero uno va a traer algo de por allá y uno anda asustado. ¿Será que me llega? ¿Será que no me llega? En cambio, si abren esas empresas aquí, mira, así como en España, lo compras y te lo mandan a tu casa en el mismo país. Está hermoso, aquí le están, vamos a verlo. Eso sí, hay música, así que ahorita dejo de hablar. Avenida Lara. Por aquí hace falta bastantes postes de luz. Un poco pura la avenida. Ahora yo me pongo a ver los videos, por ejemplo, de Corea, de Japón. Eso parece de día, pues en la noche. Así se graba sabroso, pues eso está súper iluminado, esas ciudades. Mismo Nueva York. Esperemos que lleguemos a eso. El centro comercial. No me acuerdo cómo se llama, pero aquí está la panadería Venus. Bastante gente allí en la panadería. Propuesto comida rápida.
Ah, la misma escalerita de allá, pero aquí no es con escalera. La panadería, aquí está el puesto de perros calientes. Esa es una competencia, ya se lo comenté en otro video, esa es una competencia intensa entre distintas empresas de comida rápida, náguara, por todos lados hay. Déjame decirte que casi siempre hay bastante gente comiendo. Los edificios de aquí de La Lara. Edificios de aquí de La Lara. Estamos llegando al centro comercial Chrysler. Aquí abrieron una clínica. IDB. Esta clínica la vine a conocer fue hace poquito. No sabía que habían abierto esta clínica aquí. IDB. Y ahí dice laboratorio. Parece que solamente laboratorio, no clínica, no sé. Centro de urgencia, no, también es centro médico, centro de urgencia, dice ya. Estas clínicas también llegaron, no tienen mucho tiempo y bueno, se han multiplicado por la ciudad. Covencaucho, ya está aquella empresa de Covencaucho de toda la vida en Venezuela, y preparando su stand. Por aquí está el bodegón Santa Elena. El centro comercial acá también tiene mucho tiempo a medio construir. No se ha culminado. No se ha culminado. Vamos a meternos por acá para el bodegón Santa Elena. Bueno, ahí están trabajando. Sé que me den cambiar una mesa, caer una mesa de esa en el pie. Frigorífico Santa Elena. Y también tiene muchos años en Venezuela, en Barquisimeto, donde están. Y aquí estaban, vamos a mostrarles la plaza que está por aquí, la Plaza Santa Elena, porque la estaban acondicionando. Vamos a ver cómo quedó. Plaza Santa Elena, lo que le faltan son las áreas verdes. Me imagino que las culminarán luego. Vamos a dar un recorrido a ver si que la vean. La Plaza Santa Elena. Mostrárselas por dentro, buena. Bonitamente decorada con sus bancos hermosos, bien iluminada, pero le faltan las áreas verdes, es decir, la grama y demás. Vamos a ver si le van a hacer eso. No sé si le cambiaron el nombre, si se llama ahora, porque veo muchos motivos religiosos. No sé si se llama de otra manera ahora, Divina Pastora. Vamos a ver esta estatua de la Divina Pastora. Primicia, amigos, se las traje acá en este canal de YouTube, Argenis Videos 1. Recuerden suscribirse, darle like, comentar y compartir. La plaza, ya averiguaré bien si le cambiaron el nombre, porque antes se llamaba Plaza Santa Elena. Seguimos, amigos, desde acá de la plaza. Mire, mucha gente rumbo a Santa Rosa, en los edificios por acá por La Lara.
Mucha gente se dirige hacia Santa Rosa. Ese video también se lo voy a hacer para mostrarles el pueblo este 13 de enero, en la víspera de la procesión de la Divina Pastora, que se esperan unos 2 millones de feligreses. Aguará, 2 millones. Aquella que está allá hermosa. Si la aprecian. Preciosa esa casa. Tú sabes que ya vamos a llegar al Tiuna. Por la Lara. Mucho tráfico. Mucha gente hacia Santa Rosa. Ya va el padre también. El casino Tiuna, ¿no? Está lleno. Vamos a mostrarle el Tiuna así un poquito desde arriba. El Tiuna, el casino y restaurante. Me acuerdo de esa barra que había ahí tan calidad. En la tasca que había del Tiuna, que era espectacular. Tiuna, restaurante. Rumbo a Santa Rosa. Hermosa la avenida Lara. Muchos carros por acá. Yo creo que estos carros pernoctan aquí, que hay gente de la misma Santa Rosa que los cuida, o están de visita ahorita en el pueblo y se van dentro de un rato. Los hoteles están llenos. Y la Navidad dura hasta el 15, hasta el 14, después de la procesión. Barquisimeto de noche, la avenida Lara, está full por aquí. El pueblo debe estar a reventar. Ahorita comenzamos el video del pueblo de Santa Rosa. Este 13 de diciembre, de enero. Estamos, compañeros, estamos. Mire, te manejo raspado, barato. Mira, barato. La gente hace su negocio en estos días. Acercarnos un poco por acá para terminar el video. Miren cómo está la gente, la franela. Miren, los precios, $1000. Mentira, mirolo. Franela. Todo el mundo buscando ese negocio. Esto para Santa Rosa es muy provechoso también en el aspecto económico, para todo Barquisimeto. Bueno amigos, con estas imágenes me despido por este video.
Gracias por haberlo visto. Recuerden suscribirse, darle like, comentar, compartir y activar la campanita que viene más. Voy a grabar Santa Rosa. ¡Saludos!